7 de la mañana con 8 minutos. El doctor César Montúfar visita nuestra mesa de trabajo. Él aspira a convertirse en alcalde de Quito, auspiciado por su organización política, la Concertación Lista 51. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, un gusto grande también estar con ustedes. ¿Por qué César Montúfar quiere ser alcalde? Bueno, porque me parece que la ciudad requiere un liderazgo renovado, requiere una línea política, una línea de gobierno, de administración clara, además de mediano y largo plazo. Quito vive una crisis tan grave que no podemos darnos el lujo de elegir a un alcalde que máximo podrá gobernar o gobernaría, estaría en la alcaldía un periodo, si es que es así. Y requiere sobre todo mano firme respecto al tema de la corrupción, que desde mi perspectiva es una de las causas principales de los problemas que tiene el municipio y que ha generado una crisis en los sistemas de recolección de basura, en el tema seguridad, en el tema transporte, movilidad. Si uno analiza la situación actual de la municipalidad, la crisis multidimensional que vive la ciudad, va a encontrar que son temas de corrupción desde lo más pequeño que afecta al ciudadano común, que tiene que hacer un trámite, que tiene que pagar coimas y que en muchos casos es extorsionado o demorado en sus trámites, hasta la mega corrupción que se ha producido en los contratos, los grandes contratos que el municipio ha hecho en los últimos años. Entonces yo creo que se requiere una visión y una administración de integridad con un proyecto de mediano a largo plazo, que sea capaz de organizar el municipio al interior, que sea capaz de desterrar a las mafias políticas y a los grupos de interés que han secuestrado el municipio, y que tenga la fortaleza física, la fortaleza intelectual e integridad. Y creo que yo cumplo con esos características. A mí me parece que esa propuesta es absolutamente loable y que quizás es una de las más necesarias para esta ciudad, pero yo le planteo a César Montúfar el cómo hacerlo, tomando en cuenta de que esas mafias han puesto alcaldes, que esas mafias tienen actualmente concejales dentro del Consejo Metropolitano. Esas mafias financian campañas, esas mafias bloquean calles, apoyan, rechazan. ¿Cómo se hace para pelear contra esas mafias que son tan poderosos? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que identificar claramente el problema. Lo erróneo y lo evasivo sería ocultarlas y pensar que el próximo alcalde y el próximo consejo tienen un camino pavimentado para hacer, entre comillas, las obras y los sueños que se plantean demagógicamente en la campaña. Creo que lo primero es identificarlo, y creo que esa identificación desde nuestra perspectiva está muy clara. Lo segundo me parece que es construir un camino de viabilidad política. Nosotros en esta campaña no únicamente hemos hablado sobre lo que hay que hacer en Quito, cómo resolver el problema de la basura, cómo resolver el problema de la inseguridad, cómo resolver el problema de la movilidad, del tráfico, los problemas ambientales, sino el cómo hacerlo. Tan importante como el qué es el cómo, lo cual pasa por tener la voluntad política y liderazgo precisamente para enfrentar esas mafias, esos grupos de interés y enfrentar la corrupción. ¿Cuál es nuestra propuesta sobre el cómo? No hablemos tanto sobre el qué. Y les agradezco esto porque es la primera entrevista en estos, que les digo, casi 3 meses en que hemos estado, en que periodistas me preguntan el cómo y no el qué. Nosotros planteamos una consulta popular, pero no una consulta popular desde el municipio, sino una consulta popular desde la ciudadanía. Ustedes conocen el artículo 204 de la Constitución. La ciudadanía recoja firmas y propone una consulta. Exactamente, 33,000 firmas. ¿Para qué? Para 5 preguntas. 5 preguntas. La primera, ¿cuáles deberían ser las características del Estatuto Autonómico? Entre ellas, quitarles todo el poder a los concejales en los ámbitos de administración y en el Ejecutivo. Hoy los concejales intervienen, por ejemplo, en la definición de usos de suelo, en la determinación de permisos de taxi. A través de las comisiones. Son parte de los directores de las empresas públicas. Es decir, son parte de la administración cuando deberían ser exclusivamente fiscalizadores y legisladores. Entonces, el Estatuto Autonómico tiene que fijar claramente eso y quitarles ese poder a los concejales. Yo he dicho, a lo que ha sido criticado, pero en realidad ahí está un símbolo del tema. Los concejales no deben ser empleados públicos, no tienen que tener sueldo, no tienen que tener chofer, no tienen que tener todas esas ¿Pero prerrogativas. qué deberían vivir los concejales?
De las dietas de las sesiones. Y de sus actividades privadas. O sea, no un sueldo fijo, sino dietas por sesión asistida. De sus actividades privadas. En algún momento fue así. No, siempre ha sido así. Fue en el año 2009 que hubo ese cambio. En otros países funciona de esa manera. Pero esto es lo simbólico. En realidad, lo del punto principal es que los concejales no pueden participar de ningún proceso administrativo, porque tienen que ellos fiscalizarlo, no pueden ser juez y parte. Para que, por ejemplo, no se utilicen las administraciones zonales como botines políticos. Exactamente, para que la administración deje de ser un botín como ha sido ahora. Un segundo tema fundamental que nosotros planteamos debe ser el de avanzar y llevar adelante un proceso de reestructuración de la administración municipal. Y aquí yo quiero ser muy claro, esto no pasa solamente, aunque puede tener que ver con el número de empleados municipales. El problema no es el número, sino la forma como está funcionando. Yo les digo, yo por ejemplo soy un ferviente, o seré un alcalde que apoye la educación municipal. Entonces me parece que no es que hay que despedir a los más de 1.200 maestros del sistema municipal, más bien la educación municipal en Quito tiene que volver a ser lo que ha sido. Yo estoy también en la línea de que el municipio de Quito tiene que tener un conjunto de actividades en el ámbito de salud, en el ámbito de protección social. Es decir, aquí no es el problema solamente, aunque puede pasar en algunos casos, luego de una evaluación de procesos que nos permite realmente tener el municipio del tamaño, con las funciones, aprovechando el capital humano, la profesionalización, la experiencia de los servidores municipales. Manteniendo la estructura de administraciones zonales como es hoy. Cambiando esa estructura, fortaleciendo las administraciones zonales, cambiando esa estructura que creó Barrera, que era construir el municipio de Quito casi un mini estado a la imagen y semejanza del gobierno central. Yo voy a eliminar las secretarías, voy a volver al sistema de direcciones, hacer un municipio que es un municipio mucho más ágil, voy a reducir, y ese va a ser uno de los temas principales de mi administración, porque es uno de las causas de la corrupción, que es la cantidad de trámites engorrosos, toda esta tramitología que ahoga a los quiteños. En tercer lugar, es necesario evaluar las empresas públicas y cambiar su modelo de gestión. No puede ser que ¿No privatizarlas? Mira, yo creo si que es necesario. Si es que es necesario, claro que hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta que tenemos 2 empresas públicas en el municipio de Quito, 10 de las cuales trabajan a pérdida. Por supuesto que una empresa pública no únicamente debe tener una función económica, no solamente debe responder a una rentabilidad económica, también tiene que responder a una rentabilidad social, pero es necesario, en algunos casos, repotenciarlas, por supuesto. La empresa de obras públicas tiene que cambiar su modelo de gestión, pero tiene que ser repotenciada, igual Maceo, pero otras deberían sencillamente cambiar su modelo de gestión o incluso ser suprimidas y en algunos casos incluso fusionadas. En tercer lugar, ese sería el tercero, ¿no? En tercer lugar, hay que avanzar, y plaza para un reconocimiento del municipio de su error en lo que fue los impuestos prediales del año pasado, que fueron realmente fueron cobrados y fueron calculados y cobrados a partir de una fórmula mal hecha. Esa fórmula tiene que cambiar y a futuro, porque eso no puede ser retroactivo, tiene que establecerse un impuesto que sea correspondiente y de justicia para los quiteños. Y en quinto lugar, la investigación de los grandes contratos que ha tenido el municipio en los últimos años. Yo le he hecho un emplazamiento directo al general Paco Moncayo, en el sentido de que, primero, hay que renegociar la concesión del aeropuerto de Tababela con Keyport. Esa concesión es terriblemente lesiva para los intereses de la ciudad. Y de los ciudadanos, porque el aeropuerto de Quito hoy por hoy debe ser uno de los más caros de la región. Es el más caro de América Latina si comparamos solamente las capitales. Es el más caro de América Latina. Hay que analizar y hay que hacer una fiscalización de la obra del metro. Yo presenté hace tres semanas documentación en la fiscalía que mostrarían que hubo coimas y sobreprecios y pagos ilegales en el tema del metro. Hay que analizar lo que pasó con la ruta viva, con las llamadas solución Guayasamín, con los Quito Cables. Es decir, no podemos de un municipio que está quebrado no hacer una fiscalización para ver cómo se llevaron adelante esos contratos, para de allí, si es que hay irregularidades, no solamente buscar la sanción a los responsables, sino la recuperación económica, la reparación al municipio de lo que ha perdido. Estamos dialogando con César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito, auspiciado por su movimiento Concertación a Lista 51. Cumplo rápidamente con una pausa y al retornar seguimos dialogando con nuestro invitado aquí en A Primera Hora. Volvemos.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Con 20, César Montúfar ha planteado como corazón de su propuesta la necesidad de que la ciudadanía, que nazca desde la ciudadanía, un pedido de consulta popular con 5 temas que ha mencionado y que ha generado reacción, por ejemplo, de algunos oyentes. María Paz Mejía nos dice, al doctor Montúfar se le pasan los 5 años de gestión en esa reingeniería de la administración. Bueno, primero son 4. Cierto, son 4. Solo este periodo eran 5 para poder hacer las elecciones intermedias cada 2 años. El anterior. Este proceso, claro, proceso que yo estoy en este momento anunciando tiene que durar máximo un año. Máximo un año. ¿Y alcanzará? Sí, tiene que alcanzar, porque tiene que haber la energía, la fuerza, la determinación y el liderazgo para hacerlo. Sin embargo, el asumir y el ejecutar políticas emergentes en 5 temas críticos para la ciudad comienza desde el primer día. Para solucionar el tema de la basura no es necesario la consulta popular, y vamos a comenzar desde el primer día. Para que el alcalde asuma un liderazgo claro en el tema seguridad, exigiendo al Ministerio del Interior el número de policías que tenemos que tener en las calles de Quito, asumiendo junto también al Ministerio del Interior y la Policía Nacional un monitoreo del cuadro de mando integral, no se necesita consulta. Para generar un trabajo con las organizaciones barriales, con los jóvenes en temas preventivos, para reorganizar la Policía Metropolitana y cambiando su doctrina y su organización, no se necesita consultar popular. Entonces, a lo que voy es a que este es un proceso que tenemos que afrontarlo para cambiar la estructura del municipio, para darle a Quito un municipio acorde a sus necesidades, un municipio que esté al servicio de los ciudadanos, pero los temas de movilidad, de seguridad, de basura, de ambiente, de organización territorial y uso de suelo, tienen que comenzar desde el primer día. Entonces, yo le digo a la señora Mejía, y le agradezco por la pregunta, hay que mirar que la próxima administración, como mi administración, va a caminar en 2 carriles, en 2 andariveles. Es una avenida que apunta a solucionar los problemas críticos de las ciudades del primer día, y un segundo carril, que es un carril más de mediano plazo, un año y medio máximo, para poder reorganizar completamente la administración municipal. ¿Cuál es el equipo que acompaña o acompañaría a César Montúfar? Bueno, porque mira, para eso se requiere por supuesto, no solo de la voluntad del alcalde, sino también de manos que sumen, ¿no? Por supuesto, tú lo has dicho muy claramente. Aquí se necesita un alcalde que tenga la posibilidad, que tenga la capacidad de liderar un equipo. Y ese equipo, desde nuestra perspectiva, te puede dar nombres importantes. El nombre, por ejemplo, de César Arias, que es un experto en el tema movilidad. Ricardo Camacho, que maneja el tema seguridad. Alfredo Carrasco, que maneja los temas ambientales. Gustavo Vega, tema de basura, que es un experto en el tema. Es decir, hay un equipo muy, muy importante, articulados por un joven urbanista, Juan Javier Nichols, que ha sido con quien yo he trabajado la articulación de todo el programa y la propuesta para Nos piden que le preguntemos a César Montúfar qué propuestas tiene para los barrios populares. En Calderón hay muchas calles sin adoquines, terrenos sin cerrar, no hay parques. Me parece, dice nuestra oyente, que los candidatos hablan mucho del turismo, fiscalización, consulta popular, pero no dicen nada de obras puntuales en los barrios. A ver, mira, aquí hay un tema fundamental. Primero, yo decía, es necesario fortalecer a las administraciones zonales. Las administraciones zonales no pueden ser únicamente una ventanilla para recibir trámites y gestionarlos a veces muy mal. Tampoco pueden ser botín político para que se constituyan en
agencia de empleos del concejal o del alcalde de turno. Tienen que ser unidades de gestión mucho más efectivas, mucho mejor organizadas en la perspectiva de realizar obras en los barrios. Yo creo que aquí un tema fundamental va a ser que las administraciones zonales tengan la capacidad y el presupuesto para, en cercanía con la ciudadanía, a través de modelos y sistemas de cogestión, de participación ciudadana, puedan atender la gran represión de obras que tenemos en este momento en la ciudad. La cogestión implicaría que la comunidad pague el 50% y el municipio el 50%, como en algún momento se hizo. En algunos casos puede significar eso, puede significar el tema de apoyo en términos de mano de obra, de colaboración en especie en muchas de las obras que se tienen que hacer. Pero lo más importante aquí es que, y eso es básico, tenemos que entender que el municipio de Quito en este momento ya no tiene la capacidad, ya no tendría la capacidad como lo funciona lamentablemente en este momento, para de forma centralizada poder estar mucho más cerca y poder atender de manera mucho más cercana y escrupulosa y rigurosa las necesidades que existen en todos los barrios. Entonces, para nosotros fundamental va a ser dotarles a las administraciones zonales de una estructura mucho más clara para que cerca de la ciudadanía puedan ejecutar de manera mucho más pronta y eficiente las necesidades y las obras que requieren los quiteños. A propósito de un mensaje que me envían, le planteo, doctor Montúfar, dos inquietudes. Una, el tema productivo, el tema del empleo, el tema de la reactivación económica de la ciudad y el tema del control de las ventas ambulantes, del desorden, de la inseguridad en las calles. Quito ha sido también una de las ciudades que acogió en estos últimos meses y años mucha migración de países hermanos, tanto de Colombia como Venezuela, por situaciones distintas cada uno de ellos, pero por crisis interna. Hoy tenemos que dar acogida a esos hermanos migrantes y eso también acarrea una serie de problemas. ¿Qué solución darle? A ver, mire, yo creo que tenemos que partir de que en realidad Quito ya no tiene alcalde, no ha tenido administración en los últimos años. Yo creo que la administración Rodas es quizá la muestra del colapso del gobierno y de la autoridad, del liderazgo y de la capacidad de gestión del municipio. Y creo que eso se refleja en el cambio drástico que ha tenido, yo diría, el paisaje urbano de nuestra ciudad en los últimos 2-3 años. Uno de esos, vuelvo a entrar en el tema, pasa por el asunto de las ventas ambulantes, los vendedores ambulantes, los vendedores autónomos. Si uno recorre los sectores, las parroquias rurales de Quito, va a mirar, por ejemplo, cómo las quebradas en este momento ya casi todas se han transformado en escombreras, por mencionar algunos. Entonces, tenemos un deterioro muy grave en la ciudad. Voy al tema de ventas ambulantes y de comercialización. Yo le he repetido esto en diversas ocasiones, pero si por algo yo quisiera ser acordado, que me recuerde la gente después de terminar mi gestión, va a ser por haber trabajado en los mercados y haber reorganizado el sistema de comercialización de mercados en Quito. Si uno mira, por ejemplo, la crisis del mercado de San Roque, por mencionar un caso, que se ha transformado, y es feo decirlo porque estamos hablando de un mercado histórico, en un barrio histórico de la ciudad, en un foco de inseguridad, en un foco de insalubridad, en un foco, yo diría, de todos los problemas que emanan hacia el centro histórico y que desorganizan totalmente la red de comercialización, el sistema de comercialización en la ciudad. Uno dice, realmente aquí es donde está el trabajo principal, o uno de los trabajos principales, porque los seres humanos somos lo que comemos, Nosotros vamos a trabajar en reorganizar una red de comercialización trabajando directamente con los mercados y con los comerciantes de los mercados de Quito. Vamos a repotenciar los mercados, vamos a trabajar en perspectiva de avanzar en un proceso que ha quedado trunco, pero que tiene que darse, de que los comerciantes pasen a ser propietarios en propiedad horizontal de sus puestos, que sean dueños también del mercado, que pueda ser una administración compartida entre el municipio y los vendedores. Vamos, por lo tanto, a partir de allí, a generar trabajo para crear nuevos mercados en Quito y para desde allí hacer un trabajo de negociación, de conversación con los vendedores autónomos, con los vendedores ambulantes, para trasladarlos de allá. Vamos a trabajar en algo que es muy importante, que existen los proyectos, lamentablemente no se han ejecutado, de construir centros de transferencia en las afueras de la ciudad, para que toda la parte logística, la gran carga en trailers, en camiones que llega y que congestiona, que llena de
de desperdicios orgánicos que deberían ser compostados, que deberían servir para abono. Es decir, hay que transformar los mercados de Quito, repotenciarlos y trabajar con los vendedores autónomos y autónomos y ambulantes para que no tengamos el problema de invasión de calles que tenemos en este momento. Doctor Montúfar, se me terminó el tiempo, le pido respuestas puntuales porque tenemos interacción de los oyentes. Nos escriben y dicen, ¿cómo volver a la idea de que concejales vivan de dietas y puedan vivir de su ejercicio privado si la razón de darles sueldo es evitar el tráfico de influencias, puntualmente? Mira, en realidad lo que ocurrió es lo contrario, porque esta idea de que los concejales tienen que ser funcionarios y empleados públicos, empleados municipales, los transforma en agentes a tiempo completo de ese tráfico de influencias. Aquí lo que tenemos es que entender que el tema es que ellos tienen una función, ellos o ellas tienen una función, que es una función de fiscalización y de legislación, y que eso les impide ser parte de lo que tienen que fiscalizar. Es algo obvio. Ese es el principio básico de equilibrio y separación de poderes que rigen toda democracia. Debería ser un privilegio estar sentado ahí, ¿no? Mira, hay un tema fundamental, y es que además de ser un privilegio, significa una función de representación. El momento en que tú tienes una persona que tiene que fiscalizar, inmiscuido directamente en la administración, se rompe ese principio. Por lo tanto, yo diría, el crecimiento exponencial de la corrupción, el que hoy tengamos concejales con grillete, que es algo que jamás pudimos imaginarnos, es consecuencia de un sistema que no debió haberse adoptado. Correcto, nos preguntan, respuesta breve por favor, ¿apoyaría que Nayón y Cumbayá se conviertan en barrios urbanos y no parroquias rurales? Yo creo que eso tiene que ser decidido por los ciudadanos. Mira, en las parroquias rurales de Quito, en Nayón, en Cumbayá, en Tumbaco, en Conocoto, hay un fuerte sentido de ruralidad. Ellos defienden el sentimiento y la vida de la ruralidad, la vida de campo. Yo creo que eso tiene que ser decidido por los ciudadanos. Igual en el caso de Calderón y Carapungo. Pero lo más importante aquí no creo que es que se transformen en parroquias urbanas, sino en fortalecer a esos sectores en su centralidad. Quito tiene que ser una ciudad que se conciba como una ciudad de ciudades, como una ciudad que tiene múltiples centralidades y que el municipio ha dotado a esas centralidades de la infraestructura para poder funcionar. Sobre el bienestar animal también, exacto, un criterio, sí, doctor. Bueno, mira, nosotros... Y sobre eso, conéctelo de una vez el tema de las corridas de toros, por favor, que es el tema de la polémica. Segundos, por favor. A ver, dentro de nuestra lista tenemos a ambientalistas y a personas que han trabajado en el tema de los derechos de los animales, entre ellos Juan Manuel Carrión, que es quien lidera la lista de concejales. Nosotros vamos a tener una política... ¿Fue el director o sigue siendo director del zoológico? Fue director del zoológico, y además tiene una larga tradición de trabajo en el tema de protección animal y derechos de los animales. Nosotros vamos a meternos muy fuertemente en el tema. No solamente en la protección de los animales domésticos como perros o gatos, en programas de esterilización para los mismos, sino en lo que es la recuperación de la fauna urbana de Quito. ¿Y el tema toros? Quito es una de las ciudades más megadiversas de América Latina y la fauna urbana es fundamental. Yo no considero que es un tema que tiene que ser puesto nuevamente en el tapete. Ya fue resuelto en una consulta popular. Correcto. Y creo que es un tema que ya está sellado. Muy bien. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo por eso. Hablando de estos las reuniones del movimiento. Cierto que usted estaba con el claro, lente, señor. Era de me acordé, ¿no? Gracias en estos minutos que hemos compartido. No se ha desafiliado, ¿no? Ah, sí, sigue siendo gerente. Ya. Compartiendo en estos minutos con César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Concertación Lista 51, conociendo algunos detalles de su propuesta de campaña. 7 de la mañana, 31 minutos. Pausa. Gracias.